minutos faltan para las 5 de la tarde y recibimos al bueno de Nacho Girón. ¿Cómo estás? Hello. En el último lunes del año para mí, ¿no? La última columna política, no se asusten, de 2025. Por supuesto, ¿no? acá todos sabemos que rubricaste lo que habría Mirá que rubricar. Pedí mucha y ¿Sí? es impresionante, ¿eh? Pero Ahora cuando uno se planta. Pero con algunos vouchers también. Sí, con unos cángeles, todo. unas cositas. Sí, exactamente. Así que acá estamos, sinceramente, un poco emocionados porque cuando arrancamos este año, que dijimos, che, miren, les tengo que decir algo, no me maten, no se enojen, pero es mi deber, me pagan para esto, tengo que estar acá diciendo que va a ser año electoral, que quizás hay una PASO, que habíamos adelantado que por ahí no se hacía, no se hizo. Pero bueno, hubo elecciones desdobladas en un montón de lugares, incluida la ciudad y la provincia de Buenos Aires, y hubo elecciones legislativas nacionales, y para mí era casi imposible pensar en el 20 y pico de diciembre, y acá está. Se llegó. No sé si sobrevivimos, pues estamos medio... Se cubrió. No tololo, pero Claro. estamos, ¿no? Que no es poca cosa. Se cubrió cada detalle de lo que estás contando. Sí. Y de verdad, ya la semana pasada hicimos una suerte de anuario repasando las peleas del año, ¿se acuerdan? Sí. Que me parece que sirvió como de resumen de dónde estuvimos parados, pero no está mal decir siempre, y más cuando estamos llegando a fin de año, que fue un 2025 de mucho vaivén anímico para el oficialismo, que recuerden, si me tengo que poner, no es estrictamente matemático, pero tengo que poner la línea gruesa, unos primeros 6 meses muy malos, no solo a nivel quizás macroeconómico, recuerden antes de que apareciera el rescate de Estados Unidos, de la micro ni hablar, pero digo, donde tuviste el escándalo Libra y el escándalo de las coimas fundamentalmente, yo siempre sumo el del fentanilo, que la verdad ahí, sobre todo el rol del ANMAT, dejó mucho por explicar, y 6 meses, quizás exagero si digo muy buenos, pero la verdad, bueno, venía perdiendo por goleada el gobierno y de repente parece haber dado una vuelta, ¿no? A una situación que muchos opositores decían, yo lo escuché, sobre todo de récord, ¿no? Como, bueno, este es un momento que no cualquier gobierno se recupera. Y la verdad hay que decirlo, se recuperó. Pero nunca llegó a perder un montón de aprobación. Cayó, pasó a tener un poquito más de negativa que de positiva. Sí. Pero para tener esa cantidad de escándalos nunca fue drástico. No, la previa a las elecciones, hasta que habló Trump y no dijo, si no acompañan, yo no apoyo. Pero es verdad lo que dice Pablito, que drástico que vos digas, bueno, ya, de hecho yo acá traje encuestas todos los meses, y se acuerdan que en un momento, me acuerdo, más o menos hace unos 4 o 5 meses, las curvas de imagen positiva y de negativa se cruzaron por primera vez y la negativa superó a la positiva, pero 2 meses más tarde, y de hecho hay encuestas serias, ¿no? Como por ejemplo el índice de confianza en el gobierno de la Universidad de Itela, que marcaba, che, mirá, cayó 15 puntos en un mes, volvió a caer 8 puntos, volvió a caer 12, y de repente, como si fuera, viste, por arte de magia, recupera el gobierno, hoy cree el propio gobierno y cree el sistema político en general, que la gente votó con conciencia que era una legislativa, que no se jugaba la presidencia de Javier Milei y que por ahí votar en contra del gobierno podía ser autoinfligirse otra crisis en el país, pese a que te guste más o te guste menos Javier Milei, ¿no? Y de hecho, digo, ya que empezamos hablando por acá, que me parece interesante, pues estamos llegando a fin de año, les traje algo que por ahí puede servir para ponerle un moño a este año en términos políticos, que es un compilado de encuestas que en este caso, hizo Eduardo Paladini en Clarín, que se las voy a leer para nuestra audiencia tradicional. Agarra las últimas 10 encuestas del año y pregunta, y quiero arrancar por acá, primero la situación actual, antes de pasarles expectativa. Entonces pregunta, ¿cómo califica la situación actual del país respecto del pasado? Y vos fijate que tenés una enorme cantidad de gente. Pablito, vos por ahí desde ahí me vas a ayudar un poquito más. Sí, no traje anteojos, pero te lo leo. Te lo digo desde ¿Cómo acá, califica la situación actual del país respecto al año pasado? Sí. Igual un 12%, mejor un 29,3%, y muchas gracias por agrandar la imagen. Y peor casi un 57,9%. Bueno, entonces vos fíjate, obviamente que ahí, si 57 dice estoy peor en este 2025 que en 2024, es obvio por estadística que hay votantes de la Libertad Avanza. Algunos muy convencidos, otros quizás más blandos, podría ser el de Juntos por el Cambio, el de la UCR, anda a saber, quizás alguno que en algún momento pululó por el centro, por Provincias Unidas, pero que te dicen, estoy peor que antes. Y sin embargo, que esta es la rareza actual, apoyó al gobierno. Pero me parece esta es la foto actual. Tengo que empezar a pensar en 2026. Paso a la siguiente, que también es un compilado, digo, esto sale del promedio de las 10 últimas encuestas de este diciembre de 2025, y le preguntan a la gente, ¿cómo cree entonces que estará la situación el año que viene? Y acá, esto es lo interesante, el número se equilibra bastante más. Entonces vos tenés que hay
44,5% de gente que dice peor, o sea, no le tiene fe a Milei, pero mejor 44,1%. Entonces hay un porcentaje ahí de gente que dice estoy mal, pero sigo sintiendo que puede haber una perspectiva económica. No digo que tengan razón o no las encuestas, y ni siquiera el que responde, que uno obviamente va navegando como puede. Es la sensación, ¿no? Que también explica, digo, porque seguramente estará escuchando del otro lado alguno que por ahí le gusta el gobierno de Milei, otro que no le importa nada, y otro que no logra entender cómo estamos acá. Bueno, yo siempre traigo algunos elementos para tratar de comprender, porque hay datos innegables que fueron, por ejemplo, los resultados en las urnas, pese a todos los problemas que hay, sobre todo en la micro, que yo digo, siempre trato de destacarlo, que es un salario que en general no alcanza, pese a la inflación que se quedó ahí en 2 y pico %, pero que cierra este 2025, ya que estamos haciendo una suerte de anuario, en cerca del 30%. Realmente es bastante baja a lo que veníamos, pero el salario no acompaña. Entonces, esta como una gran cuestión, muy vinculado a las elecciones. Y otra cosa, digo, de actualidad inmediata, de lunes a lunes, que no nos vimos, que no nos escuchamos, que no hablamos, tuvo que ver con que el gobierno hoy, después de esas elecciones legislativas, tiene por primera vez en la historia de La Libertad Avanza, que es corta desde ya, su presupuesto 2026. Y se votó la parte general con más de 40 votos, ¿no? De un Senado de 72, es decir, una mayoría que estuvo cerca hasta de los 2/3, y tuvo algunos puntos específicos, sobre todo 2 artículos famosos en el ámbito político, que son el 30 y el 75, que generaron mucha polémica, pero terminan saliendo de alguna manera como quería el gobierno. El 75 era el que derogaba las leyes de emergencia en discapacidad y financiamiento universitario. Eso ya llegó sin aprobación de diputados, y el gobierno, más hábil que antes, yo lo vengo marcando, dice, ¿saben qué? Esto lo saco, no lo volvemos a discutir, y en todo caso esas leyes quedan aprobadas, pero recorto las partidas y veo qué le puedo sacar, qué le puedo guadañar, pero sin necesidad de derogarlas. Punto 1. Punto 2, que lo habrán escuchado, es el artículo 30. El artículo 30 le da mucha potestad, mucha muñeca libre al gobierno para ajustar a la educación, a la parte técnica de la educación, al financiamiento educativo en general. ¿Por qué digo? Porque en los últimos años, en todos estos últimos años, hubo una meta de inversión del Estado de como mínimo 6% del PBI destinado a educación. En ese artículo 30 se saca ese ítem. Entonces, ¿qué te dice el gobierno? Bueno, puedo llegar a invertir 8. Perfecto. ¿Y qué respondo yo? También puedes invertir 4. Claro. 2, 1. Exacto. Queda a potestad del gobierno, que no marca cuál va a ser su hoja de ruta, pero ese artículo que generó mucha polémica con toda la oposición, y no digo el peronismo, digo también parte de la UCR, parte del PRO, igualmente sale votado, sale aprobado todo su capítulo por más de 40 votos. Pero cuando todos es increíble. Se llenan la boca diciendo que la educación, y es ahí donde tiene que pasar algo y... Totalmente. Y está muy bien que digo, creo que lo tenemos que marcar en este espacio. Hay una trampita para que los legisladores no quedaran tan pegados. Pues yo te cuento esto y vos decís, ¿cómo levantás? No levantás la mano, ¿no? Pero digo, ¿cómo apretás el botón diciendo, dale, que esto pase? Escondiendo el artículo. Entonces, ¿qué se votó primero en el Senado? Que la votación en particular sea por capítulos. Entonces entran muchos artículos juntos y no por artículo individual. Entonces, ¿qué hicieron muchos legisladores que terminan aprobando esta situación? Dice, sí al capítulo 2. Claro, que lo incluye. Adentro está el 30. Y digo algo, pienso después se me enojan, pero yo me hago cargo, la Unión Cívica Radical. Digo, para no hablar siempre de los mismos. ¿Pero por qué se van a enojar si es lo que hicieron? Totalmente. Hay que hacerse cargo. Que en general es un partido centenario, te puede gustar más, menos, que si uno piensa en sus valores, piensa en la Universidad Pública Nacional, en Córdoba, la Docta. Y no pueden decir que no se dieron cuenta. El 80% de los radicales votó por ese capítulo. Entonces, no todos, pero digo, tuvo mucho apoyo ese capítulo, tanto en una cámara como en la otra, pero particularmente la última que votó, que es la de senadores. Bueno, tiene presupuesto el gobierno, digo, le guste o no al sistema político argentino, evidentemente sí, porque lo votaron contundentemente, y esta es la antesala de la votación de febrero, el 10 de febrero, si nada cambia, de la reforma laboral. Entonces, si ustedes me preguntan, me estoy por ir de vacaciones, ¿con qué data política me voy? Y que va a haber una reforma laboral en la República Argentina, que probablemente, porque ya es mucho más delicado el asunto, tenga una suerte de negociación, artículo por artículo, en este mes y pico que nos separan de acá hasta el 10 de febrero,
Alguna cosa caerá, porque en toda negociación, viste, uno pone un poquito de más para después sacar y sentir que a vos te di, pero va a haber reforma laboral en la República Argentina. Después, no los quiero agotar ahora porque es muy fin de año, pero les voy a traer a lo largo de enero, quizás en febrero, cuando ustedes dispongan, algunas encuestas serias que se están haciendo al respecto de la reforma laboral. ¿Cuánta gente hay? No se los voy a decir ahora, pero está bastante dividido, que dicen, así la cosa no va para más, hay mucho trabajo no registrado, reformemos algo. ¿Cuánta gente dice reformemos algo, pero no estrictamente como quiere Milei? ¿Cuál de los puntos les gusta más? ¿Qué piensa la gente en promedio en la Argentina del sindicalismo? ¿Los representa, no los representa? Que también tenés un problema. Ya sabemos en qué. Sí, o sea, te puedo adelantar algunas cosas. ¿Qué es lo más fuerte? Y mirá, como adelanto de cosas que vi, yo siempre la nombro en una encuesta que salió en los últimos días de Atlas Intel, que la nombro ¿por qué? Porque es la que, contra todo pronóstico, le pegó a la elección que llevó a Javier Milei presidente. Atlas Intel con Bloomberg hicieron una encuesta y, por ejemplo, cuando preguntan reforma laboral, hay algunos ítems que no gustan nada y otros ítems que sí gustan. Entonces, ¿qué no gusta nada? 69% de la gente en contra hoy del pago de indemnizaciones en cuotas, si sucediera, ¿no? O jornada laboral flexible, hasta 12 horas con banco de horas, al 65% de la población argentina no le gusta. Banco de horas es compensarte. Exacto. Como 12 horas, mañana venís 2. Totalmente. Eso que está escrito taxativamente en la reforma. Ahora, ¿qué tiene más adhesión dentro de algo que es una bolsa de cosas diferentes? El tema de la cuota sindical voluntaria, que en tu recibo de sueldo vos digas, sí, dale esta plata a los sindicatos o no, hoy no elegimos, hoy es obligatorio, si sos trabajador, trabajadora registrada, tiene esto un 60% de aprobación, la cuota sindical voluntaria. O, por ejemplo, aumentos salariales por rendimiento. A mí esto me sorprendió. Es decir, si rindo mejor según los parámetros del jefe y de la empresa donde trabaje, me pagan un plus de sueldo. El 55% de la gente está de acuerdo. Vacaciones divididas en diferentes momentos del año. Muy dividido, vale la redundancia. 42% a favor, 5% que no sabe no contesta y 53% en contra. Pero actualmente el empleador no puede definir eso, sí. Acá lo dejan taxativamente impuesto, que es una negociación. El tema es que nunca es igualitaria, claro, entre el laburante y el empleador. Y ahora, según cómo está escrito, no te lo pueden dividir en la cantidad de fracciones que quieran. Hay un mínimo de días, creo que 7 días, que vos tenés que cumplir sí o sí. Acá es como, por cómo está redactado, le da mucha más potestad a acuerdos flexibles. Lo que se quejan mucho, sobre todo dentro del sindicalismo, es, sí, pero si vos sos el jefe y vos sos el empleado y nos sentamos a charlar, ¿quién va a tener las de ganar si yo como jefe te digo, mirá, ¿sabés qué? Ahora Fábrica te va a tomar 7 ahora, 7 en junio, 7 en diciembre. ¿Me vas a poder discutir? Bueno, muchos creen que no. Pero a lo que voy no es un sí o un no homogéneo, porque la reforma laboral tiene muchas cuestiones, pero tiene esos grises que van a ser. Tiene estos grises, exactamente, que creo que van a ser negociados a lo largo del verano, pero que el gobierno está convencido, y yo manejo la misma información, hablando incluso con muchos opositores, que va a haber reforma laboral en la República Argentina. Veremos hasta cuánto primero estiran la negociación como punto número 1 y después dejar pasar un tiempo razonable, digo, yo no sé, 6 meses, 1 año, 2 años, y ver, ¿creó más trabajo registrado? Si hoy estamos en 40 y pico % de trabajo en negro, como se dice mal y pronto, ¿lo bajaremos del 40 y pico al 30 y pico y habrá 10% más de gente registrada? ¿O habrá más monotributistas con laburo precario? Pero y también hay una modificación grande con respecto a indemnización. Exacto. Y seguro de desempleo. Sí, si se aprueba la reforma laboral como está, y yo creo que ese es uno de los puntos que va a pasar, porque los empresarios están muy plantados en que eso pase, la indemnización se calcula con menos ítems que ahora. Entonces, lo digo en números redondos, si hoy vos te vas y te corresponde, no sé, 10 palos, con esta nueva ley, lo digo en números redondos, siempre para que se entienda, te van a corresponder 7. ¿Y en cuotas? Depende. Hay que ver porque eso, ahí yo creo que es uno de los puntos dentro de lo que es la indemnización que se podría llegar a soltar. Pero el costo de eliminar a alguien de tu planta laboral va a ser obviamente más barato, ¿no? Después hay también algunos incentivos a que vos como empleador pagues menos para incorporar a un trabajador, o que incluso no pagues multa o pagues muy poquita multa si tenías a alguien no registrado que diga, bueno, venga para adentro y te pago todas las cargas sociales. ¿Y medidas a favor del empleador
del empleado, digo? ¿Hay alguna muy notoria que diga, che, por esto la población en la próxima encuesta se puede inclinar a votar? Pareciera más una reforma laboral para el empleador que para el empleado, sinceramente. Por ahí, digo, si querés, para ser justos, hay ahí una situación que en las encuestas aparece como con bastante adhesión de la población en general, que es esto de que no necesariamente me tenga que adherir a una huelga si el sindicato dice que hay huelga, ¿no? Entonces, hay multas por ejemplo, bloquear la puerta de una empresa o por parar el transporte. Veremos si esto pasa o no pasa. Yo siento que es parte un poco de la negociación que ponen sobre la mesa. Y después va a haber mucha polémica con respecto a esto del laburo esencial, ¿no? Va a haber algunas áreas, como la salud o la educación, que tienen que mantener el 75% de su planta laburando en un paro, incluso un paro nacional. Entonces la discusión va a ser, bueno, si me decís que 7, 8 de cada 10 trabajadores tienen que laburar sí o sí porque es un sector estratégico, me está cercenando el derecho a huelga. Bueno, va a ser toda la discusión de lo adelanto ahora, así no lo tenemos que hablar tanto en enero o febrero, porque también la gente necesita descansar, pero de este verano. Dicho todo esto, no sé si quieren agregar algo más, pero me parece, digo, solo para repasar, cómo arrancó muy mal el gobierno este año, cómo lo termina, la verdad, bastante mejor parado, así lo sienten y así lo reflejan las encuestas. No quiere decir que haya ganado nada, porque, lo repito hasta el hartazgo, hay un gran problema en la micro que el propio gobierno, el propio Javier Milei empieza a aceptar a su manera en algunas charlas reservadas, que lo va a tener que modificar. El año que viene no es electoral, es decir, se juega menos, pero la micro no está bien y basta salir a un restaurante o ver cómo está la gente fraccionando las vacaciones. Digo, cito cositas chiquitas que todos estamos viviendo o tenemos algún conocido que lo vive. Dicho esto, después de todo esto que les estoy contando, para divertirnos un poco, porque ya es verano, habló Javier Milei. No importa lo que dijo, porque la verdad comenté lo que dijo todo el año. Pero lo entrevistó alguien nuevo. Un periodista. No alguien nuevo. Y modificó, y como yo lo seguí todo el año, quería terminar que este sea mi último dato político de 2025, modificó el ranking que tanto venimos siguiendo en Vuelta y Media. ¿Pasó a primer lugar este? Sí. Hay un cambio, no lo cuentes todavía, hay un cambio en la punta del ranking de los que más entrevistaron a Javier Milei. No te creo. Que yo ahora después te voy a pedir, Pablito, que a vos te gusta la matemática, que me ayudes a hacer una cuenta en vivo. Pero traje el ranking 5, ¿está bien? El top 5 de los entrevistadores. ¿Actualizado? Actualizado a hoy. Hoy es 29 de diciembre. Y yo creo que Javier Milei ya me parece que no va a dar más notas de acá al 31. Por ende, creo que el ranking cierra así. Y hay una punta que es peor que una carrera de Colapinto. Puesto número 5. De los que más entrevistaron a Javier Milei. Si estás en el streaming, vamos a poner su foto. Y obviamente, si estás en la radio, te lo vamos a contar nosotros. Es para el señor Jonathan Viale. Ya, quedó quinto. Que, te digo, venía corriendo de atrás, ¿eh? O sea, estaba en el puesto 6 o 7 en los últimos meses. Este año fue lo de Caputo. Sí, a principio de tantas cosas. Primer trimestre, si no me equivoco. Ahí con el calor, ¿no? 7 notas le hizo Jonathan Viale y queda así entonces en el top 5, aunque no en el podio, ¿no? 7 notas a partir de cuándo. No, esto está bien que lo preguntes, es el total de notas en la historia de Milei presidente. Sí, o sea, desde el 10 de diciembre de 2023, gracias Pablito, porque está bueno el dato precisarlo, porque aquí hacemos periodismo. Puesto número 4, con 8 notas, no 7, es para el señor Esteban Pelado Trebuch. Mirá. Él sí estuvo ahí entre el puesto 3 y 4, aunque ahora van a ver cuando avance que hubo algunos que venían como una carrera de Fórmula 1 atrás, rezagados, lentos, parsimoniosos, y de repente metieron un zampazo impresionante ese dribbling. Paso al puesto número 3, este tenía que aparecer en el podio, si no yo no entendía nada. Ese señor Alejandro Fantino, el tercer periodista que más entrevistó a Javier Milei este año, con 9, en total, con 9 notas desde que el presidente es presidente. Pero Fanta tuvo alejamientos y acercamientos a lo largo de este año. Sí. O sea que muchas de esas 9 tal vez son del 2024. Sí, totalmente. Este año le hizo pocas, porque yo me fui a chequear ese dato. Pero largas. Entonces, sí. Creo, te estoy citando en horas en memoria. Estaría primero. En horas está primero lejos porque tuvo una de 5 horas, ¿viste? Que era un delirio. Bueno, ahí se dio la famosa frase del dólar, ¡flota! ¿Se acuerdan? Fue ahí, ¿no? Que de hecho empezó una nota con él y terminó viniendo Toto Caputo, el equipo económico y todo. Y qué picante se pone la punta. Ya estamos en el podio.
Voy a citar el puesto número 2, que es para el señor. Este venía de lejos, ¿eh? Sí. Este sí que la remó sobre el final de año. Es para el señor con 10 notas, Antonio Laje. Mirá cómo repuntó. Mirá, sí, 10 venía notas para- cierra. O sea que lo pasa Fantino, lo pasa Trebuch, lo pasa Viale y a todos los demás que no estoy nombrando, ¿no? Claro. Porque el puesto, digo, más o menos esto tiene, no sé, 20 periodistas que lo entrevistaron. Y quiero decir esto, querida audiencia de Vuelta y Media. En este 29 de diciembre, de manera inesperada, porque también venía atrás, y yo quiero saber cómo está el que estaba en la punta Ay. ahora, ¿no? Sí, claro. Yo creo que quizá golpeado. Ay. Hay, ¿Quién? atención, me encanta este eco, hay un doble empate en el Epa. puesto número 1. Había un puesto número 1 y dijo, yo voy a ser el ganador del año. ¿Y sabes qué? Vino el otro y le zampó el primer lugar. Hay un doble empate con 15 notas cada uno. O sea, entre los dos lo entrevistaron 30 veces. Entre Luis, Miguel, Majul y Gabriel Anelo. Increíble, tienen que compartir ese puesto. Tremendo. Pensé que Pablito, Majul ¿no estaba. agarrás la calculadora? Sí, Esto es produciendo en vivo. Yo te voy a tirar la cantidad de notas de estos 5. ¿Sí? Pensé que estaba con cómodo. muchos tengo muy buena onda, así que les mando un gran abrazo. Sí. Luis Miguel. Pero hay que contar esto. Sí. Entonces, 15 más 15, 30, poneme. 30. ¿Sí? Entre los primeros dos. Después, 10 de Laje, Sí, más 9 de Fantino, sí, más 8 de Trebuch, sí. más 7 de Viale, igual. 64 notas entregadas a 5 periodistas desde su asunción en diciembre del 2023 a diciembre del 2025. Lo dijo él, ¿eh? Fuerte, El seguro. cualquier cosa lo putean a él, ¿eh? Yo le hice hacer la cuenta nada más. Correcto. Se Fuerte, laburó, ¿eh? se laburó en el Fuerte, ¿no? Unas cuantas Bueno, notas. de verdad, pará. Igual, Sí. en este caso es obsceno, Sí. pero nuestros últimos presidentes y presidentas se han aferrado No. a los amigos. Te iba a y decir fuck lo you mismo. Al resto. O sea, esto es muy evidente por la cantidad, pero de verdad quiero decir, para cuando ahora me empiecen a putear, que no están haciendo nada demasiado diferente a otros presidentes con, digamos, con la aclaración de que Milei da muchas notas. Claro. Pero digo, Macri habló poquito Pero y con Macri pocos, fue el único que- Cristina también, Néstor también. Alberto iba a TN, ¿eh? Ponele, Sí, había alguno que presidente decía- menos. Sí, sí. Menos, Sí. seguramente, pero esto es alevoso. Lo que digo es, seamos sinceros, Pero ¿a qué presidente le gusta ser entrevistado por un entrevistador que lo moleste, digamos? No, no, Pero es verdad. Macri no empezó haciendo conferencia de prensa. ¿Quién fue uno que empezó y rápidamente dijo mala idea? No, bueno, Macri alguna conferencia de prensa dio y hacía en su momento alguna dio Alberto Fernández. Claro. ¿no? Y después tuvo una vocera que era Gabriela Cerruti, Sí, la tuvimos aquí. que respondía, que ahora fue reemplazada por Manuel Adorni, que Claro. recuerden es el jefe de gabinete, pero hace las veces de vocero también. ¿Sí que no va a abandonar su vocerismo? No pareciera, no, por lo que cuentan no. Ah, y otra cosa, y Javier Milei, digo, no les obliga, nunca dio tampoco una conferencia de prensa abierta a No, viva no. voz. De hecho, me cuentan mis colegas acreditados en la Casa Rosada que antes era como mucho más natural el poder preguntar y hoy, viste, hay un sorteo, viste, es como más difícil y nunca pasó Javier Milei a ser sometido naturalmente a preguntas, algunas de las cuales puede ser difícil. Sí, nobleza obliga a Manuel Adorni, ¿no? Que digo, muchas veces respondió por Andy, la tira afuera, pero por Libra, por todos esos temas él tuvo que respondió responder. todo. Sí, sí. Pero no es el presidente. No es el presidente, no es el Es presidente. un valor que nuestros presidentes y presidentas también Sí. se enfrenten a preguntas incómodas. Sí. No lo tenemos hace Ninguno lo años. termina haciendo del todo. Cada uno, digo, algunos se esconde más y no da notas. Pienso más en Néstor Kirchner. Otros dan notas, pero no demasiado incómodas. Pienso en Alberto Fernández, en Mauricio Macri. Y otros, obviamente. Van a la casa de los amigos. Bueno, nada, digo, es llamativo por la cantidad de notas. Digo, de verdad, por fuera del chiste, que entre dos periodistas haya 30 notas. Sí. Y tampoco, no quiero meter a todos en la misma bolsa, digo, porque yo recuerdo, no sé, un par de notas, por ejemplo, de Trebuch, donde le preguntó un montón de cosas, pero también escuché la última conversación con Gabriel Anelo y le tengo que decir conversación, porque era, hoy lo contaba Mario O'Donnell, la mañana le contaron la cantidad de sí que en un momento dijo, sí, 7 sí de Dale. Gabriel Anelo ante dale, viste, nadie te pide tanto. Perdón, me caliento, pero. Nachito, que tengas Tranquilo. un hermoso Sí. fin de año. Has trabajado a destajo. Gracias. Lunes 5 de enero Sí. van a estar acá.
Estamos acá. Bueno, claro, vengo entonces. Es el staff que Si va. les parece, ¿no? ¿Estamos acá? Se va rajando un poquito y aparece. Yo hablé con producción, con la jefa de productores, y me dijo alguno que va a venga. estar, dijo. Alguno va a ¿No? estar. O por ahí conduzco yo, no sé. Andá Esto a es saber. solo para los que están viendo. Lamento que estás escuchando. Levante Sí. la mano el que va a estar acá el 5 de enero. Sí, yo Hoy. sí. Ok. Ahí está, perfecto. Chicos, que tengan Listo. un hermoso Poca año. gente, ¿vale? Se iba ahora. Sí, perfecto. Gracias, Nachito. Por Gracias, todo este Juli. año. Gracias, Pablito. Hasta el año que viene. Con Nacho Girón nos pusimos al día con la actualidad política en Vuelta y Media junto a Mercedes-Benz, Camiones y Buses.